Cordial saludo, estudiantes. Hoy vamos a mirar cómo trazar una curva utilizando derivadas. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Para graficar la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 17, lo primero que vamos a hacer es calcular su derivada y su segunda derivada. Recordemos que la primera derivada nos sirve para determinar los puntos críticos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y la segunda derivada nos sirve para determinar puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Entonces calculemos las derivadas. La primera derivada de esta función es f' de x igual a 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x. Recordemos que la regla de la potencia dice que el exponente baja a multiplicar a la constante y el grado se disminuye en 1. Entonces, como la función original era 3x a la 4, su derivada es 12x al cubo. El segundo término, que es menos 4x al cubo, entonces su derivada es menos 12x al cuadrado. El tercer término, que es menos 12x al cuadrado, su derivada es menos 24x, y de una constante, que en este caso es 17, es 0, por eso no la colocamos. La segunda derivada es derivar la primera derivada. Como el primer término de la primera derivada es 12x al cubo, su derivada es 36x al cuadrado. Su segundo término, que es menos 12x al cuadrado, su derivada es menos 24x. Y su tercer término, que es menos 24x, su derivada es menos 24. De esta forma, entonces, tenemos primera derivada, 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x, y su segunda derivada, 36x al cuadrado menos 24x menos 24. La primera derivada, como lo dije anteriormente, nos sirve para mirar los puntos críticos. Los puntos críticos se determinan, en este caso, mirando cuando la derivada nos da igual a 0, dado que es una función polinómica. Entonces, miremos los puntos críticos. Cogemos la primera derivada, que es 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x, lo igualamos a 0. Lo primero que debemos determinar es que existe factor común. Entonces el factor común es 12x, lo factorizamos y nos queda 12x factor de x al cuadrado menos x menos 2, eso igualado a 0. El segundo factor que tenemos aquí, que es x al cuadrado menos x menos 2, es factorizable. Entonces lo factorizamos como x menos 2 por x más 1. El 12 que está multiplicando, entonces lo puedo quitar de cierta manera dividiendo a ambos lados por 12. Entonces al lado izquierdo tendríamos 12 sobre 12, que es 1, entonces no lo escribo. Y al lado derecho de la igualdad, 0,2 sobre 12, que me daría 0. De esta manera me quedan tres factores, que es x, x menos 2 y x más 1. Aplicando la regla de producto cero, tenemos que x es igual a 0, x menos 2 es igual a 0, de donde x vale 2, y x más 1 es igual a 0, de donde x vale menos 1. De esta manera tenemos nuestros tres puntos críticos, que son x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 1. ¿Para qué nos sirven los puntos críticos? Para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, al igual que poder establecer si esos puntos son puntos donde la función tiene máximos o mínimos, que pueden ser, recuerden, máximos y mínimos locales o máximos y mínimos, disculpen, locales o absolutos. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a mirar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para eso podemos hacer una recta numérica que representa al eje de las x y miramos los tres factores que me dieron. Entonces, uno de los factores era x, otro es x menos 2 y otro x más 1. En la parte superior de la recta colocamos los puntos críticos, que son x menos 1, 0 y 2. Y analizamos para cada intervalo que se genera en la recta numérica, que sería de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito, lo cual me da 4 intervalos. Miramos para cada valor de x, si tomamos un valor arbitrario en ese intervalo, cómo sería el signo de ese factor. Entonces miremos, para el primer factor, que es x, si cojo un número a la izquierda de menos 1, ese x es negativo. Si cojo un número entre menos 1 y 0, ese x también es negativo. Si cojo un número entre 0 y 1, ese número es positivo, y si cojo un número después de 2,
ese número me da positivo. Para el segundo factor, que es x menos 2, si yo cojo un número a la izquierda de menos 1, por decir algo, el menos 2, me haría menos 2 menos 2 menos 4, lo cual me da negativo, por eso puse menos. Si cojo un número entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos 0.5, y lo reemplazo en la x, me quedaría menos 0.5 menos 2 menos 2.5, que me da negativo. En el tercer intervalo, que va de 0 a 2, por ejemplo, tomo el 1, me daría 1 menos 2, me daría menos 1, lo cual me da negativo. Y si cojo un número en el último intervalo después de 2, por ejemplo el 3, me daría 3 menos 2, que es 1, me daría positivo. De igual manera con el tercer factor, que es x más 1. Un número a la izquierda de menos 1, por ejemplo el menos 2, entonces me daría menos 2 más 1 menos 1, me da negativo, por eso pongo el menos. Entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos 0.5 me daría menos 0.5 más 1, 0.5, lo cual me da positivo. Entre 0 y 2 cogería, por ejemplo, el 1, me daría 1 más 1, 2, me da positivo, y después del 2, por ejemplo, el 3, entonces me daría 3 más 1 igual a 4, me daría positivo. Ahora hago ley de signos de los tres factores. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo de menos infinito a menos 1 tendría menos por menos más por menos menos, por eso encima de la recta coloco los signos menos, que me va a indicar que en ese intervalo la función derivada es negativa, lo que me indica que la función original es decreciente. Para el segundo intervalo de menos 1 a 0 tengo menos por menos más por más, por eso coloco encima de la recta el más, lo que indica que la función derivada es positiva y la función original es creciente. De igual manera se hace con el intervalo de 0 a 2 y de 2 a infinito. Mirando los signos que coloqué encima de la recta numérica, donde me da negativo quiere decir que la función es decreciente. La función original, no la derivada. Entonces la función original f de x es decreciente para todos los valores de x que estén de menos infinito a menos 1, unido de 0 a 2, que es donde me dio negativo. Y es creciente en los valores de donde me dio positivo. Entonces digo que f de x es creciente para los x que pertenecen de menos 1 a 0 y de 2 a infinito. Teniendo estos valores, pues ya tenemos un primer bosquejo de la gráfica que me indica el movimiento, pero todavía no sé su concavidad. Para eso entonces utilizamos la segunda derivada y los puntos de inflexión. Como lo vimos aquí adelante, la segunda derivada es 36x al cuadrado menos 24x menos 24. Para mirar los puntos de inflexión, lo que vamos a hacer es coger ese valor e igualarlo a 0. De esa manera sabemos dónde la curva va a cambiar las concavidades. Entonces cogemos la ecuación 36x al cuadrado menos 24x menos 24 igual a 0 y la resolvemos. Factorizamos el 12, como es una constante, podemos dividir ambos lados por 12, entonces 12 dividido 12 da 1, ya no lo escribo, y al otro lado 0 sobre 12 que es 0. De esa manera me queda el trinomio 3x al cuadrado menos 2x menos 2, lo igualo a 0 y aplico la fórmula de la ecuación cuadrática. Al aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática, recordemos que en este caso a vale 3, b vale menos 2 y c vale menos 2. Aplicando la fórmula dice que es menos b, que en nuestro caso sería 2, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, que nos da 4, ¿sí? Menos 4ac. Menos 4 por 3 por menos 2, eso nos daría más 24. Todo eso dividido en 2 veces a, como a vale 3, nos daría 6. Haciendo las dos operaciones, la suma y la resta, tenemos los siguientes resultados. Si cogemos primero la resta, tendríamos 2 menos raíz cuadrada de 28 sobre 6, que aproximadamente es menos 0.55, y con suma tendríamos 2 más raíz cuadrada de 28 sobre 6, aproximadamente 1.22. Esto nos establece los valores en los cuales, de x, en los cuales la función va a cambiar sus concavidades. Entonces hacemos el análisis de concavidad similar como hicimos el de crecimiento y decrecimiento. Trazamos una recta numérica nuevamente, cogemos la función, que en este caso es la expresión, que es 3x al cuadrado menos 2x menos 2, como no nos dio factorizable, lo asumimos como si fuera un solo factor. Entonces, cogemos otra vez valores de prueba en los intervalos. Mi primer intervalo iría de menos infinito a menos 0.55, el segundo de menos 0.55 a 1.22 y el tercer intervalo de 1.22 hasta infinito. De esta manera, entonces, reemplazo un valor arbitrario a la izquierda
de menos 0,51 puede ser menos 1 y hago la cuenta. 3 por menos 1 al cuadrado me daría 3, 2 por menos 1 me daría 2, iría 3 más 2, 5, 5 menos 2 me daría 3, me da positivo, lo cual me indica que la curva es cóncava hacia arriba. Si cojo un punto entre menos 0,55 y 1,22, que sería 0, entonces al reemplazar por 0 se cancelan todos los términos que tienen la x, me daría menos 2, lo cual me indica que es cóncava hacia abajo. Y si cojo un número después de 1,22, por ejemplo el 2, y reemplazo, me daría 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12, el primer término, menos el segundo me daría menos 2 por 2, 4, entonces me daría 12 menos 4, 8, y menos el término independiente que es 2 me daría 6, que me da positivo, entonces me indica que es cóncava hacia arriba. De lo anterior, entonces tenemos que donde es negativo es cóncava hacia abajo. En este caso, para la función original sería cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 0,55 a 1,22. Donde me dio positivo me indica que la función original es cóncava hacia arriba, que en este caso me daría de menos infinito a menos 0,55 y de 1,22 hasta infinito. Por último, ya podríamos ver la gráfica de la función. Recuerden los dos resultados que tenemos. El primero, los de la primera derivada que me indica dónde es decreciente y creciente. Miren acá el bosquejo. Entonces, eso me da el movimiento general de la curva. Pero adicional a eso, tengo lo que me dio la segunda derivada, que son las concavidades. De esa manera, entonces, cuando tracemos nuestra curva, lo que debemos hacer es coger los puntos que me dieron como puntos críticos, que en este caso eran 0, 2 y menos 1, calculo sus imágenes en la función original. De igual manera hago con los puntos de inflexión, cojo los valores que me dieron, menos 0,55 y 1,22, los reemplazo en la función original y de esta manera tengo los valores que debo ubicar en mi gráfica. Cuando haga la gráfica, entonces vamos a darnos cuenta que efectivamente tiene el movimiento y la curvatura que nos indica la primera y la segunda derivada. Espero que haya sido de su comprensión este ejercicio. Lo pueden revisar varias veces. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por la mensajería. Hasta pronto.